Buenas noches. Gente querida, buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta brecha digital. Nuestro conversatorio de hoy está basado en el tema de los jóvenes y la actividad política. El activismo de los jóvenes en el marco político es vital, pues cuando se trata de la protección del medio ambiente, conservar la flora y la fauna, salvaguardar nuestros patrimonios culturales y urbanísticos, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación social, tenemos que asumir el compromiso de influir de manera positiva. La ley de nuestra amada nación dominicana reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la nación. De igual manera, su participación en todos los ámbitos de la vida nacional, como parte de nuestros derechos, garantías y deberes fundamentales. En esta ocasión tenemos un invitado especial, el cual estará exponiendo acerca de este tema sumamente importante. Es un joven apasionado por la lectura, escritor e historiador. Fue aspirante a regidor en la circunscripción número 1, Santiago, por el partido Patria Nueva, licenciado en Educación Mención Ciencias Sociales, miembro fundador del Instituto LIFA, el cual es un centro dedicado a la investigación, libertad y familia para crear soluciones para la familia, la libertad y la vida. Damas y caballeros, con nosotros Juan Manuel Polanco Brito. Hola Esther, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Manuel, Bendiciones para bienvenido. ti, ¿todo bien? Bien, Dios te bendiga más, todo bien. El escenario es todo tuyo aquí. No, digo yo, con esa presentación que me hiciste, por ahí dímelo. Bueno, estamos aquí para compartir, cambiar ideas contigo, como joven, mi experiencia acerca, bueno, del ámbito político y cómo no, también abarcar el tema desde el aspecto académico. Así que para mí es un honor, de verdad, intercambiar ideas contigo en este escenario. Bueno, así que si tú quieres, empieza a preguntarme lo que sea, todas tus órdenes. Bien, pues como el tema es los jóvenes y la actividad política, tenemos unas preguntas. Yo hice una encuesta, tomé el atrevimiento de preguntarle a algunas personas acerca de sus inquietudes con el tema que quería presentar en el día de hoy y fueron las siguientes. La primera es, ¿cuál es el papel de los jóvenes en la actividad política? Ok, mira, tú sabes que antes de responder tu pregunta, me gustaría explicar cuál es, o sea, qué significa la política, la democracia como tal, qué conlleva la participación de la juventud en la política. Lo primero es que yo observo la política como un concepto, lo practico como concepto. No, no miro la política en el sentido de las malas prácticas que caracterizan nuestra sociedad. En ese sentido, el término política proviene del griego polis. Las polis significaba estado o ciudad en la antigua Atenas, Grecia. Atenas se caracterizaba por ser una ciudad más de sabios, más de intelectuales, a diferencia de Esparta, que Esparta siempre fue caracterizada por personas guerreras. Atenas siempre se dedicaba a la sabiduría, al mundo de las ciencias. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el término de política como tal nace en la antigua Grecia, o sea, Atenas, antigua Grecia. Pero ¿qué pasa? El término de política ha cambiado, ha variado durante toda la historia. Porque, como te dije, en aquel entonces el término política fue más bien empleado para distinguir, o sea, caracterizarse, explicar el tipo de vida que se daba en Atenas, antigua Grecia. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día, desde el mismo término de política, han nacido otras ramificaciones, diría yo. Por ejemplo, politeia, politique, que es el arte de hacer política,
Pero en fin, la política es todo lo relacionado con el Estado. La política es una ciencia social, una disciplina de las ciencias sociales. Tú bien explicaste que yo estudié ciencias sociales, mi licenciatura es eso. Por consiguiente, o sea, las ciencias sociales es la ciencia general y la política es una disciplina de las ciencias sociales. Por consiguiente, la política es una disciplina social. Una disciplina que básicamente estudia la relación del hombre con la sociedad, la relación de la familia con el Estado, la relación de, bueno, de los sindicatos también, obreros, profesionales con el Estado. También estudia el funcionamiento de las instituciones públicas. También estudia la participación de los jóvenes, de los ancianos, de los adultos en la política, cómo afecta la política en la vida de los niños. En fin, la política es una ciencia muy amplia, muy bonita, muy digna. Incluso dijo Juan Pablo Duarte una vez que la política es una ciencia, es una de las ciencias después de la filosofía, de las inteligencias nobles. Es una ciencia digna para personas dignas. Y yo quiero decir algo aquí, y es que la gente cree que cuando una persona llega al poder, llega al Estado, al gobierno, se corrompe. Y dice, la política corrompe. Pero eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque la política no tiene poder para corromper. Lo que pasa es que el ciudadano elija a una persona corrompida para representarnos. Entonces luego queremos ver a los políticos, ver a las personas que se dedican al servicio público como las personas del infierno, como los peores de la sociedad. Pero en realidad el ser humano como tal también tiene un rol imprescindible, necesario, porque soy yo que elijo a los políticos. Eres tú que eliges a los políticos. Entonces uno tiene como rol investigar, profundizar acerca de los representantes o de las personas que aspiran a representarnos. Para luego no decir que los políticos son los malos, para luego no culpabilizar de todos los males a los políticos, porque uno también tiene responsabilidad sobre eso. Así es. Pero bueno, no solo podemos hablar de política, sino también de la democracia. Yo quiero empezar primero definiendo la política y la democracia, porque fíjate, la democracia, si vamos al término llano, simple, podemos decir que la democracia es el poder del pueblo. Pero ¿por qué yo digo esto? ¿Qué es el poder del pueblo? Porque la democracia proviene del término demos, que significa pueblo, y kratos en griego, que significa poder. Entonces, una definición simple, llana, es que la democracia es el poder del pueblo. Pero la democracia es mucho más que eso, porque la democracia es más bien un gobierno del pueblo donde el ciudadano ya tiene una función. Me explico. Tú como ciudadana, como persona que aporta a la sociedad, como una persona que paga impuestos, tú debes comportarte como Estado. No me refiero a que el Estado debe dominar completamente nuestra vida, porque el Estado es tan solo una representación de una estructura social o política, pero el ser humano también tiene una relación con el Estado. Aquí viene una gran diferencia. El Estado como institución y yo comportarme como Estado. Yo me comporto como Estado en el hecho de que soy un ciudadano, que tengo deberes, que tengo derechos y que debo comportarme bien en la sociedad. No sé si tú estás entendiendo bien la idea o si las personas entienden bien la idea, porque también agradecería que si alguien pone en los comentarios que si quiere que lo explique de otra forma, pues entonces lo puede hacer. Y fíjate, hay un gran referente de la política como tal, y es el filósofo griego Aristóteles. Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, escribió un libro precisamente llamado La Política. Es su obra culmen, la obra más importante de Aristóteles. En ese libro, él más bien hizo una descripción política, social de Atenas, antigua Grecia. Y ahí en ese libro él dividió o situó 6 formas de gobierno. 3 de ellos son buenos y 3 de ellos son malos.
Según Aristóteles, una monarquía, por ejemplo, es una forma de gobierno positivo, porque yo soy una persona que gobierna a favor de todos. Pero cuando esa monarquía deja de gobernar a favor de todos y gobierna para sus intereses, se convierte en una tiranía. Otra forma de gobierno positivo para Aristóteles es la aristocracia. Aristocracia viene de griego aristos, que significa los mejores, y kratos, poder. Entonces, aristocracia es más bien el poder de los mejores. Gobiernan dos o tres a favor de todos. Pero cuando esos dos o tres dejan de gobernar a favor de todos, se convierte en una oligarquía. Y por último, tenemos la politea. La politea es básicamente sinónimo de la democracia, donde gobiernan todos a favor de todos. Pero cuando todos dejamos de gobernar a favor de todos y gobernamos para nuestros intereses, eso se convierte en una demagogia. De ahí que viene el tema de tú me tienes dema, que deja tu dema, que tú eres un demagogo. Yo no necesito escuchar el término. Pero en fin, ese término viene del siglo IV antes de Cristo, para que la gente tenga una idea de dónde viene el tema, el término demagogia. Bueno, la demagogia es más bien como una práctica donde el ciudadano tiene un cierto comportamiento despectivo en la sociedad. Pero, en fin, hay que comprender algo, y es que la democracia como tal, como sistema, a pesar de que es lo mejor de lo que podemos ver en el mundo, no se aplica en todo el mundo, porque las culturas influyen mucho a la hora de tú comportarte políticamente. Por ejemplo, ahí está el caso de Corea del Norte. Un ejemplo, te digo. Corea del Norte hay una dictadura, hay un sistema político llamado comunismo, a diferencia de que en la República Dominicana vivimos en un sistema totalmente democrático. Y que, bueno, la gente no quiere vivir en un país como Corea del Norte. Pero el asunto está en que probablemente por su cultura, la gente está acostumbrada a vivir bajo una dictadura como esa. E incluso si medimos el rating del nivel de felicidad, podemos ver que los norcoreanos son felices, independientemente de su sistema político como tal. Pero, en fin, debemos estudiar profundamente las culturas de todas las sociedades antes de uno promover un sistema político, un sistema democrático, porque aquí viene otra cosa. La gente también confunde lo que es la democracia con las elecciones. La gente cree, que si yo no puedo votar, que si yo no tengo libertad de expresión, entonces no hay democracia. En realidad, votar, expresarse libremente, es una cosa muy diferente, muy distinta a la democracia. Pues la democracia es una forma de gobernar. Entonces, la libertad de expresión, la libertad de elegir, votar, me refiero, es parte de un sistema democrático, pero no es lo mismo. Entonces, quería comenzar este live compartiendo estos conceptos, porque yo siempre acostumbro que antes de explicar la forma como yo participo en una sociedad políticamente hablando, debemos primero comprender qué significa la política, qué significa la democracia, o sea, de manera generalizada, porque estos son temas muy profundos. ¿Qué tú me dices? Bastante amplios y realmente ha sido una buena introducción acerca de la política. Aquí acaba Juan Manuel de compartirnos el concepto de política y democracia. Entonces, para responder a la pregunta que hacía anteriormente, ¿cuál es el papel que desempeñan los jóvenes en la actividad política? Mira, hay que aclarar una cosa, y es que en todo el mundo la política como tal, descansa en dos tendencias. Lo primero es el medio ambiente, el segundo es el tema de la juventud. El tema de la juventud en la política en los últimos años ha trascendido bastante, porque, bueno, tú no te atreverías hoy en día a hablar en contra de los jóvenes. Tú no te atreverías a decir que los jóvenes no tienen importancia a la hora de tú decidir el curso político de la nación. Porque si tú dices eso, prácticamente te estás sentenciando. Lo que te quiero decir con eso es que los jóvenes hoy en día sí estamos reclamando nuestro papel en la sociedad.
no es tan solo por un derecho, sino también porque yo tengo deber. Yo debo participar en la política. Y mira, aquí quiero también aclarar una cosa, y es que no es un secreto para nadie que en el mundo, diría yo, religioso, cristiano, a veces ha sido un error tú decir que la política es de Satanás, que es del enemigo, y que quieren poner la política como tal, como una ciencia que no es de Dios. Pero si tú te fijas, ¿qué significa política? Servicio. Yo puedo hacer política sirviendo. ¿Desde dónde yo puedo servir? Desde una escuela, desde un hospital, incluso hasta conduciendo un taxi. Tú haces política porque al final de cuentas sirves. Entonces yo te pregunto a ti, ¿quién es el mayor ejemplo de servicio en todo el mundo? Jesús. Jesús es el mayor ejemplo de servicio en todo. Estamos diciendo que el servicio y que Jesús es el mayor ejemplo de servicio en todo el mundo. Entonces podemos concluir que la distanciada de Dios. Más bien tú puedes cristianizar la política con títulos. Ya te estoy hablando desde una perspectiva cristiana. Porque, bueno, yo estudio teología, estoy terminando el curso de teología, y uno de los filosóficos del curso de teología es el siguiente: nosotros no podemos politizar el cristianismo, pero sí podemos cristianizarla. Para que vaya la gente, o sea, el cristiano también tiene el rol, el deber de servir y ser un ejemplo a la sociedad. Pero ya, volviendo al tema, a la pregunta como tal, o sea, los jóvenes participar de diferentes maneras. Primero, se requiere una académica. Debemos distinguir dos elementos muy importantes. Lo primero es en cuanto al aspecto electoral y en cuanto al aspecto académico como tal. Si yo me preparo académicamente, puedo servir en una institución pública, puedo servir diseñando políticas públicas para resolver un problema específico de la sociedad. Pero también, dentro del aspecto electoral, el joven también tiene una cierta importancia, porque no es un secreto para nadie que el joven es más dinámico que un adulto, que un anciano, y puede meterse a las comunidades, a los barrios, a buscar votos, a promover un candidato, a inscribir personas. Entonces, el joven hoy en día tiene en sus manos diversas formas de participar en la política. Y mira, a nivel internacional, a nivel global, hemos visto ejemplos de jóvenes que han tenido muchos resultados en la política y resultados importantes. Por ejemplo, en América Latina tenemos varios presidentes jóvenes. Ahí está Carlos Alvarado, que es el presidente de Costa Rica, Iván Duque, que es el presidente de Colombia. También está en el caso de Venezuela, que Juan Guaidó, que es el presidente encargado e interino de Venezuela, con 36 años que tiene. También está el caso de Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, el presidente nacional más joven de América Latina, con 38 años. A nivel internacional tenemos el caso de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que tiene 43 años de edad, creo. También tenemos el ejemplo de Sebastián Kurz, que es el canciller de Austria, tiene 33 años de edad, es el mandatario más joven de todo el mundo. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? Que los jóvenes hoy en día han tenido más participación en la política en toda la historia de la humanidad. Porque, primero, la forma de hacer política ha cambiado. Ya hoy en día tú no puedes hacer política si no tienes incidencia en las redes sociales. Entonces, ¿quiénes son o cuál es el público que maneja mejor las redes sociales? Por supuesto, jóvenes. Entonces, es lo que te digo. Hoy en día, además, tú incidir en la política, independientemente de tu sociedad, región o país, simplemente el joven tiene que identificar en qué aspecto puede influenciar, puede participar en la política. Cuando el joven ya identifica de qué manera puede participar, entonces la cosa, o sea, será mucho más fácil tú tener tu lugar en la clase política. Así es, entonces eso básicamente lo Los que yo jóvenes te de hoy puedo son responder acerca de esta pregunta. Dime.
Así es, los jóvenes de hoy son que los jóvenes de hoy son los representantes del mañana, es decir, nosotros, y debemos asumir este rol con compromiso y determinación para poder llevarlo a cabo de una manera positiva. Es así, es lo que te digo. Hoy en día la tendencia ha cambiado, la tendencia política en la juventud. La juventud hoy en día tiene que buscar ese lugar que nos merecemos, porque el asunto no es que te van a dar la cucharita en la boca, tú también tienes que perseguirlo, tú también tienes que reclamarlo, porque si lo dejamos todo a los demás, entonces nunca vamos a tener nuestro lugar. Entonces hoy en día sí tenemos ese deber de buscar, de abrir las puertas, y si no te la quieren abrir, entonces rompe la puerta, porque al final de cuentas tú tienes ese derecho de participar. Así es. Los jóvenes somos actores estratégicos en la política, como decía anteriormente, y eso está salvaguardado en nuestra ley, o sea, en nuestra Carta Magna de la República Dominicana. Bien, otra pregunta que tengo para ti en esta ocasión es, ¿cuáles son las preocupaciones que manifiestan los jóvenes o el público en general acerca de la política? Fíjate, yo no sé si tú te refieres al aspecto de los problemas en la sociedad o quizás te refieres a qué dificulta la participación de los jóvenes en la política. Así que aclárame eso para poder abordarlo. Exacto. Bueno, ¿qué dificulta, exacto, la segunda parte, la participación de la juventud en el ámbito político? Ok, yo más bien diría que aquí hay dos elementos importantes para entender la pregunta. Y es primero tratar el aspecto de la impunidad y el aspecto de la educación. Primero, yo siempre he dicho que es mejor tener una ciudadanía educada políticamente que tener políticos educados. ¿Y esto por qué? Porque cuando tenemos políticos educados y la ciudadanía no es educada, entonces vamos a tener políticos que roban, políticos que mienten, políticos que se burlan de la población. A diferencia de que si tenemos una, una ciudadanía, una sociedad educada en cuanto al aspecto político, entonces vamos a tener un pensamiento más crítico, más analítico, más creativo, podremos identificar a los candidatos o los representantes que mejor pueden hacer un trabajo. Entonces, yo no quiero decir que la educación política es la... Ay, Dios mío. Yo no quiero decir que la educación política es la solución al problema. Por supuesto que no. Pero, en fin, yo entiendo que la educación política como tal nos puede brindar una herramienta muy importante para poder avanzar en cuanto al tema político como tal. Y, es, y fíjate, en el caso de la República Dominicana, porque al final de cuentas tú tienes una bandera detrás que es la República Dominicana y que vivimos en el país. Pero enfocándonos en nuestra situación, en nuestro contexto actual, podremos ver el aspecto educativo, no solo en cuanto a la política, sino en cuanto al sistema como tal. Y fíjate, ¿qué nos dice la última evaluación internacional acerca de la educación? Lo siguiente, que en el reglón de ciencias, en el reglón de matemáticas, somos el último lugar de todo el mundo, o sea, de los países evaluados. Fueron como 80 países evaluados y nosotros quedamos de último en matemática y en ciencia. En el lugar de lectura me parece que fue antepenúltimo, algo parecido. Pero de igual forma, es una situación muy penosa y vergonzosa. ¿Por qué yo digo esto? Porque si yo estoy promoviendo la educación política, primero tenemos que resolver, que abordar el tema de la educación básica, por ejemplo, lo que te acabo de mencionar, porque no podemos superar el tema de educación política si tan siquiera hemos superado el tema de las matemáticas o el tema de la lectura, porque la gente aquí ni siquiera, en términos generales, de acuerdo a las evaluaciones, porque no lo estoy diciendo yo, sino las evaluaciones, no sabe leer o que no domina el tema de las matemáticas. Pero te estoy diciendo que debemos tener una educación política. Primero es el tema educativo. Segundo es el tema de la impunidad. La gente dice que el tema de la corrupción es lo más
peligroso, que la gente habla de la corrupción, de la corrupción, de la corrupción. Pero, en fin, el aspecto de la impunidad es mucho más preocupante por lo siguiente. Yo defino la impunidad como la madre de la corrupción. Porque ¿qué es impunidad? Cuando tú cometes un delito y no eres sancionado, no se aplica el peso de la ley sobre ti. Entonces, tú cometes un delito y sales impune. Pero el tema de la corrupción no es más delicado que el tema de la impunidad. La impunidad es lo más preocupante. Y fíjate, de acuerdo con una evaluación que hizo la Universidad Nacional de México en el año 2017, establece que la República Dominicana, en una escala de 100, en cuanto al tema de impunidad, tiene un 60.61%, uno de los más altos en todo el mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la República Dominicana es uno de los países más impunes. Ahora bien, a partir de la impunidad podemos tratar el caso de la corrupción. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el estudio de Transparencia Internacional del año 2018? Que la República Dominicana en América Latina es el segundo país más corrupto después de México en cuanto al tema de sobornos. Entonces, en fin, tanto el tema de la impunidad como el tema de la educación nos afecta a los jóvenes a la hora de participar en la política. Porque, primero, de la impunidad nace el tema de la corrupción. Entonces, de la corrupción nacen otros temas. Por ejemplo, el tema del nepotismo, que es cuando yo, por ser tu familia, quiero nombrarte a ti en un cargo público. No se basa en mérito, sino tan solo porque tú eres mi familia. También, también, como un traspaso. sí, también está el tema del clientelismo. El clientelismo más bien es una práctica que es característica de la corrupción, de un sistema corrupto, porque tenemos un sistema muy clientelar. No es un secreto para nadie que si tú vas a votar, a la mayoría tienes que darle dinero. O que para tú candidatearte tienes que tener dinero, tienes que dar dinero, tienes que tener delegados, que tienes que comprar conciencia. Entonces, al final de cuentas, tenemos estos elementos que afectan la participación de la política, de los jóvenes en la política. Y más bien esto es básicamente como una panorámica general de lo que nos afecta a nosotros a la hora de participar políticamente en la República Dominicana. Así es, porque está esa mala imagen o más bien ese concepto que percibe la población acerca de los candidatos políticos de la actualidad. Y es como mencionabas, que o si no se promocionan y dan dinero, pues la gente no le cae atrás. Y yo creo firmemente que hay candidatos políticos que tienen buenas estrategias políticas y son fundamentales para llevar a cabo una sociedad más organizada, más civilizada, más educada, con los conocimientos que esa persona adquiere y que puede contribuir de manera positiva para que la población pueda crecer, pueda avanzar en todo el ámbito o en todos los sentidos. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es como le he dicho ya en reiteradas ocasiones, los jóvenes hoy en día tenemos ese deber de participar. No tan solo un derecho, porque la Constitución Dominicana me dice a mí que tengo el derecho de participar o de elegir en unas elecciones. Pero yo también como ciudadano tengo ese deber, porque al final de cuentas soy un ciudadano, pago impuestos, tengo voz y voto a la hora de tú decidir el destino de la nación. Entonces, la última pregunta de esta noche es, ¿cómo fomentar la participación de la juventud en la actividad política? ¿Cómo fomentarla? Bueno, lo primero es que aquí tenemos el caso de los partidos políticos. Y fíjate, quiero aprovechar el escenario, el momento de fama que tengo, para decir que próximamente voy a lanzar mi primer libro. Y precisamente estudio el papel de los partidos políticos en el proceso de democratización durante la Tercera República. Me refiero al tema de Trujillo, qué hicieron los partidos políticos en la época y cuál fue también la participación de los jóvenes en la época. Porque no hay una forma, o no hubo forma de salir de la dictadura de Trujillo, 31 años, del año 1930 hasta el año 1961, si los jóvenes
del momento, de la época, no se levantan y deciden participar en la política. Pero más bien, primero hay que entender lo siguiente. ¿Hasta qué punto los partidos políticos sirven como base de la democracia? ¿Hasta qué punto yo debo participar? Porque, bueno, yo te estoy diciendo a ti que los jóvenes debemos participar en la política, pero está el caso de que no todos los jóvenes tienen las condiciones, no todos los jóvenes tienen el deseo, y tampoco ser joven de edad me hace sentir con privilegio, porque también la juventud, antes que una edad, es una actitud. Porque hay personas que tienen 70, 80 años y se sienten jóvenes, tienen un espíritu juvenil. Porque, porque es verdad, o sea, la tendencia política descansa en los jóvenes, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de tú promover la juventud, la juventud, la juventud, la juventud. Porque en tema de política se requiere de mucha seriedad y de mucha experiencia. Entonces, no son todos los jóvenes que se dedican al mundo de la política para servir, para verla como algo digno. Entonces, como te dije, hay que analizar hasta qué punto los partidos políticos sirven como democracia, pero también uno tiene el deber, el derecho de inscribirse en los partidos políticos actuales porque nuestras circunstancias lo ameritan. Por ejemplo, la ley de partidos, tanto la ley electoral, me dicen a mí que para yo participar como candidato debo estar inscrito en un partido político. No lo puedo hacer. Bueno, está el caso de los movimientos políticos. Movimiento y partido son cosas distintas, aunque en práctica es lo mismo. Pero la ley electoral me dice a mí que para yo participar como candidato, y si no quiero inscribirme en un partido, puedo hacerlo a través de un movimiento acreditado por la Junta Central Electoral. Aquí no existen las candidaturas independientes. Es decir, que si yo en el año 2024 decido aspirar a alguna otra cosa, no puedo hacerlo sin los partidos políticos o sin un movimiento. Segundo, yo no estoy de acuerdo con la cuota de la juventud. Que los partidos políticos tienen que tener un 30% de candidatos jóvenes por obligación. Eso es un recurso muy populista, porque la Constitución a mí no me dice que hay una cuota para los jóvenes. La Constitución me dice a mí que a partir de los 18 años tengo el derecho de participar. Ahora bien, pues fíjate, si yo tengo 18 años de edad, puedo participar a un cargo municipal, sea regidor o sea alcalde. Si tengo 25, puedo aspirar a un cargo senatorial o a diputado. Pero hay que recordar que la juventud va desde los 18 años hasta los 35 años. Entonces, tenemos una cuota donde los jóvenes, donde obliga a los partidos a tener un 30% de representantes. Creo que un 10 o 20, no recuerdo bien ahora mismo qué por ciento representa, creo que un 10. Pero, en fin, esa cuota es discriminatoria, perdón. ¿Por qué razón? Porque está el caso de que en ese partido son todos jóvenes. Tenemos el caso de que hay que cumplir con la cuota de las mujeres, porque la cuota de las mujeres es un 30%. Pero al final de cuentas, la Constitución no me dice a mí que yo tengo que someterme a una cuota o que tengo que someterme a un por ciento. Al final de cuentas, tú tienes el derecho, tú tienes el deber de participar, independientemente de una cuota que exista. Pero entonces debemos adaptarnos a nuestra realidad, porque al final de cuentas, nuestro sistema político, nuestro sistema democrático no es muy perfecto. Otra cosa que debemos, para fomentar la participación de la juventud en la política, es lo siguiente: crear muchos círculos de lectura, de preparación. Si tú tienes la iniciativa de un grupo de jóvenes, tú puedes decir, chicos, vamos a promover un espacio de cultura política, vamos a promover el espacio de debate, el espacio de la investigación, porque aquí hay otra diferencia. Yo participar en política no necesariamente tiene que traducirse en ser candidato.
Porque es lo que yo te dije ahorita, inicialmente. La política es servicio. Si yo sirvo a la gente, hago política. ¿Y de dónde yo puedo servir? Desde una escuela, desde un hospital, o incluso practicando deporte, o que yo realizo una obra de calidad en una comunidad. Eso es política. Ahora bien, debemos elegir a funcionarios públicos. Esos son los políticos. Ahora, en este mundo de política hay tres conceptos que debemos delimitar para poder comprender. Lo primero es la política, que es la ciencia, que es la disciplina social. Lo segundo es la politología, que es el estudio de las ciencias políticas y de los políticos. Y entonces están los políticos, que son los funcionarios públicos. Entonces hay que primero comprender esos tres conceptos claves antes de uno promover la participación de la juventud en la política. Porque no solo es participar como candidato. Bueno, yo fui candidato. Pero antes de eso yo hacía política. Primero porque trabajaba en asuntos electorales. A los 18 años trabajé buscando votos, trabajé con la Junta Central Electoral, que he hecho investigaciones, que he realizado propuestas, que he diseñado políticas públicas. Al final de cuentas, eso es política. Bueno, que he enseñado en los colegios a niños, o sea, he servido a la sociedad desde los 20 años. Entonces, también he hecho política desde la escuela. Entonces, primero, aquí lo que falta es cultura política. Porque es lo que te digo. Sí. La gente cree que hay que promover la participación de la juventud en la política. Entonces, queremos poner a todos los jóvenes candidatos. No, de eso no se trata. Y básicamente tenemos que hacer un llamado a los partidos políticos, a la clase política dominicana como tal, para que pueda renovarse, para que pueda ofrecer círculos de preparación política. Tenemos que cambiar el sistema actual, que es fallido, como establece Nelson en un comentario. Y también debemos cuestionar lo que dice Ángel, que el Estado le dé dinero a los partidos políticos para aspirar. Y aquí tenemos que criticar básicamente el papel de los partidos políticos por ese mismo elemento que Ángel menciona en un comentario. Y es que, ¿por qué tenemos que darle dinero a los partidos políticos? ¿Por qué? Bueno, porque fíjate, ese dinero que le dan a los partidos políticos, ¿de dónde viene? De nuestro bolsillo. Estado. Porque el Estado recauda impuestos, los impuestos los sacan del ciudadano. Entonces los partidos políticos, que son de que organizaciones públicas, entonces vamos a financiarlo. Le dan una cuota mensual y en las elecciones también debemos darle otro porcentaje para poder participar. Y al final de cuentas celebrar lo que llamamos la fiesta de la democracia. Porque yo, de verdad, cuestionaría mucho que un sistema democrático realice una fiesta con un despilfarro de dinero. Y bueno, hoy tenemos una situación. Este año estamos en una situación de pandemia, de crisis sanitaria, y que por consiguiente ha desencadenado una crisis económica. Entonces, fíjate, la situación económica, la situación sanitaria, amerita realizar unas elecciones en estos momentos. La situación sanitaria amerita que debemos realizar una segunda vuelta, en dado caso de que ninguno gane en la primera. ¿Qué pasó en las elecciones municipales el 16 de febrero? ¿Por qué se suspendieron? ¿O es que esta clase política cree que todo lo que hacen debe ser un borrón y cuenta nueva? ¿O es que siempre vamos a vivir en un sistema político o una clase? Bueno, vamos a tener políticos que al final de cuentas se burlan de la ciudadanía. ¿Es que acaso nos ven como si fuésemos monos, como si fuésemos perros, como si esto fuese una granja donde pueden hacer lo que les dé la gana? Y al final de cuentas seguir siempre con el borrón y cuenta nueva, que ya dejemos eso atrás, que olvidemos el pasado. No. Entonces, hoy en día han pasado cosas en la República Dominicana específicamente, que debemos, o sea, los jóvenes debemos aprovechar el escenario para hacer un llamado, hacerle saber a la clase política como tal, a aquella clase tradicional, que nosotros tenemos voz, que nosotros tenemos voto,
que nosotros debemos ser tomados en cuenta, que a nosotros no nos pueden burlar como siempre lo han hecho, porque al final de cuentas, si nosotros sí vamos a tomar en cuenta lo que ellos hagan en unas elecciones. Y fíjate, en las próximas elecciones, que son el 5 de julio, los jóvenes somos mayoría, de las personas entre 18 y 45 años de edad, representa el 59% del padrón electoral. Es decir, que la mayoría somos jóvenes. Entonces, si la mayoría somos jóvenes, tenemos que tener cuidado, tener cuenta a la hora de tú promover el voto, a la hora de tú votar por alguien. Porque tú como joven tienes la responsabilidad, o sea, en tus manos descansa el futuro de la nación. Y ya, yo la verdad, Así no es. te quiero cansar tanto de lo que he hablado. No, tú eres el invitado aquí. Pues sí, básicamente esas son las ideas generales acerca de la pregunta que tú acabas de realizar. Muy bien, pues gracias Juan Manuel por compartir esas recomendaciones, esos consejos y abordar esas informaciones que, bueno, prácticamente yo desconocía algunas cosas y otras sí las conocía, y es que debemos hacer un llamado a la conciencia a nivel general, envolvernos más en lo que es la lectura, escudriñar, escoger con compromiso, con determinación, estudiar cuáles son los valores que porta un candidato político, cuál es bueno, su base política, qué nos va a aportar a la sociedad, en qué me va a beneficiar a mí como ciudadana. No elegir por elegir tampoco, porque cometemos ese error o lo hacemos por colores y no se trata de un color en específico. Hay que ver cuál es la ideología de ese candidato y en qué, o sea, en qué parte eso va a contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Sí, y fíjate, hoy en día ya la gente no anda pensando en un color de un partido político. La gente lo que anda pensando es en propuestas. Y fíjate, la circunstancia política actual nos hace dirigir básicamente hacia un bando específico. Porque hoy en día la circunstancia nos ha llevado a un estado de polarización entre partidos. O tú eres de aquello o tú eres del otro. Cuando no necesariamente debería ser así. Porque, o sea, uno también tiene la responsabilidad de analizar las propuestas de cada candidato, investigar a los políticos por el cual uno va a votar. Y fíjate, quiero decir una cosa aquí, mira qué lamentable, que en el día de hoy la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios eh, lanza un comunicado en las redes diciendo que el debate presidencial no se va a poder realizar por falta de quórum. Y es que fíjate, Ángel, bueno, tenemos 6 candidatos presidenciales, anteriormente teníamos 7, uno renunció, Ángel decide invitar a tan solo 3, me parece que es así. El candidato del oficialismo no se, bueno, se niega a ir a esas elecciones porque al final de cuentas es un burro, disculpen el término, pero es un burro, es un animal. También tenemos por otro lado, una persona que tampoco decidió ir a las elecciones, porque al final de cuentas deberíamos valorar el debate presidencial, el debate de los candidatos, porque, o sea, el debate nos permite a nosotros analizar, investigar, saber qué es lo que nos propone un candidato en específico a nosotros. Y es por esa razón que las elecciones presidenciales, bueno, el debate presidencial era tan importante y es lamentable que no se vaya a poder realizar porque, o sea, es lo que te digo, mediante un debate electoral, un debate presidencial, o sea, la ciudadanía tendrá mucho más contacto físico, cercano con los candidatos porque será un escenario donde podrán debatir, expresar claramente lo que proponen a la ciudadanía, a la persona. Y fíjate, mira, qué lamentable que haya salido hoy en día esa comunicación acerca del debate presidencial en la República Dominicana. Pero a final de cuentas, debemos analizar bien claro la postura de un candidato presidencial o un candidato municipal o hasta un candidato a diputado, independientemente del cargo que vaya a ostentar.
Porque así como tú compras un celular, tú lo investigas. Ah, ¿qué capacidad tiene? Sí. ¿Cuántas cámaras tiene? Si está desbloqueado. Entonces, así mismo debemos investigar a los candidatos políticos. ¿Qué propone ese candidato? ¿Qué ha dicho ese candidato hace 5 o 10 años atrás? No mire su historial de vida de la semana pasada o hace un mes o hace 2 meses. Tú tienes que irte al origen de las cosas. Si ha tenido coherencia con lo que predica, si su accionar ante la sociedad va de la mano con lo que propone, con las ideas que expone ante el público. Entonces, uno también tiene ese deber, Sí. de verdad lo digo, a las personas que están viendo este live, que investiguen a los candidatos. Independientemente de que tú tengas tu favorito, tu candidato favorito, independientemente de que yo tenga el mío, también tengo el deber de investigarlo a profundidad. ¿Qué ha dicho esa persona? ¿Qué es lo que propone? Porque si yo promuevo a un candidato, debo saber qué es lo que propone, debo saber sus ideas. Porque yo no puedo decir, Esther dice que va a cambiar la República Dominicana y ya. No, espérate. Yo tengo que decir, Esther va a cambiar a la República Dominicana de esta forma. En el aspecto educativo esto, en aquello podemos hacer esto. Es decir, hay que hablar con base, hay que explicar cada una de las propuestas de la gente. Hay que hacer como un análisis FODA, saber cuáles son las oportunidades y las fortalezas, las amenazas, las debilidades, todos esos detalles para uno poder hacer una estructura de ese candidato y ver, a ver, esta oportunidad me la ofrece en el ámbito cultural, en el ámbito salud, en el ámbito económico, o sea, que podamos crecer completamente en vertical y no Sí, distorsionadamente. sí. Es así. O sea, es lo que digo, los jóvenes hoy en día, precisamente nosotros, bajo nuestras circunstancias, tenemos una oportunidad muy bonita de uno poder reclamar ese espacio que históricamente se nos ha sido negado. Entonces, este, fíjate, eh, hoy en día la gente está apostando por un bando político en específico, porque antes que todo hay un hartazgo, porque fíjate, así como en la vida se cumple un ciclo, tú naces, creces, reproduces, tienes hijos y luego mueres, así sucede con los políticos. Tú podrás tener 10 años, 12 años y quizás lo haces bien, pero ya la gente se cansa de ti y decide votar o quiere otras cosas. Y es básicamente lo que ha sucedido en nuestro contexto, en nuestra actualidad. La gente quiere algo diferente. Y no es necesariamente tiene que ser por un bando político en específico. Porque ojo, yo me quiero cuidar con lo que digo en este live, para que la gente no vaya a pensar que estoy a favor de alguien, porque al final de cuentas, esta interacción que tú y yo estamos teniendo, que por cierto es agradable, es más bien algo académico y de intercambiar ideas, porque tú me pusiste todo el peso a mí diciéndome a mí que yo soy el invitado. Claro, Entonces, eso básicamente es eso. siempre, Tenemos un compromiso, es así. tenemos un compromiso, debemos siempre estar a favor de las ideas, como aclara Nelson, y bueno, la Así, juventud debe empoderarse para poder exigir, tal y como indica Wilfrey en un comentario. así es. Vamos a ver la Bueno, si audiencia tienen alguna pregunta, que ha dicho. Y bueno, si tienen alguna pregunta exactamente, pueden realizarla en esta ocasión. Quiero saludar a la audiencia, voy a saludar a unos cuantos porque son muchos comentarios. Vamos a ver, Nelson, saludos, buenas noches. José Ramón. Bueno, saludos a todos en general, no hay mucho tiempo mira, para, pero si tienen alguna yo veo pregunta conectado a como, Nelson, como expresamos Soraya, manualmente. Caroline, Isamel, Wilfrey, José Antonio, Alberto, Juan Miguel, Ángel, Gregory, Carlos Alejandro, Elcideña, Kelvin Jorge, Anthony y José Ramón. Y bueno, y tú Bien. también. Gracias por estar con nosotros en este tiempo y esperamos que haya sido de provecho para cada uno de ustedes, que puedan
escudriñar y observar detenidamente a la hora de tomar una decisión en este ámbito para que puedan hacerlo con firmeza y con toda la seguridad de corazón. Mira, puso allí un comentario. ¿Qué está esperando la juventud para? Pero al final creo que no pudo terminar de escribir bien la pregunta, así que se la puede escribir dentro de lo que cabe responderla. Así es. Bien. A. Lanzarse realmente al ruedo. O sea, yo no sé de verdad a qué te refieres con lanzarse al ruedo, pero me voy a tomar el atrevimiento de quizás interpretar tu pregunta, porque probablemente te refieres a, no sé, a las calles, no sé, por favor aclara, porque no entiendo qué quiere decir con realmente el ruedo. No sé qué entiendes tú. Bueno, quizás vamos a esperar a ver si puede arreglar la pregunta o quizás asumo yo que dirá que qué está esperando la juventud o qué espera, o sea, qué esperamos nosotros los Ah, jóvenes sí. para lanzarnos, quizás es lo que quiere decir, Sí, bueno, sí, sí. para ayudarlo. Siguiendo esa línea que tú me explicas, que bueno, yo no sé que de verdad qué estamos esperando. Eh, pero es que yo, de verdad, mira, es lamentable una cosa, que la mayoría de jóvenes no sienten interés en este tipo de temas. Es preocupante, porque al final de cuentas es con la política que tú defines el destino de la nación. La política como tal es una gran responsabilidad. Esto es un tema serio. La gente debe tomarlo con más responsabilidad y seriedad. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es un Así. juego de billar. No. Esto es un asunto donde, al final de cuentas, nos afecta directamente. Y si tú tomas una decisión hoy en día, eso puede afectar incluso hasta tus nietos luego. Porque en esto de política es muy trascendental, es muy trascendental. No es una cosa del momento, es una cosa del mañana. Y no tenemos que esperar el famoso futuro que siempre nos quiere vender, que el futuro, que los jóvenes son el futuro, etcétera, etcétera. No, 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 no. No me hables del futuro, háblame del presente. Porque lo que yo estoy diciendo ahora mismo, en un minuto, será pasado. Entonces, al final de cuentas, lo que hagamos en este momento es lo que va a determinar lo que pueda suceder después. Si nosotros elegimos mal en este momento, entonces lo vamos a lamentar. Y lo que uno no quiere es lamentar, porque al final de cuentas nos puede afectar en todo sentido. Bueno, pues comencemos a dar el primer paso eligiendo bien. Sí, sí. Mira, pregunta Ángel, ¿cómo podemos identificar fácilmente a un político populista? Bueno, si ustedes tienen la oportunidad, entren a Google y busquen el decálogo del populista, escrito por la Fundación para el Progreso, FPP, Chile. Es como, bueno, es algo súper corto y explica en 10 aspectos cómo identificar a un populista. Primero, el populista engaña, el populista promete cosas que no va a cumplir, promete cosas que no tienen sentido. O sea, el populista se basa en la miseria de la gente. Porque fíjate, si yo sé que una comunidad pasa hambre, yo vengo, voy a la comunidad con mi discurso tan bonito, yo voy a darle alimento cuando gane. Por Dios, tú primero como político, tú tienes que gestionar. Y el asunto no está en tú ayudar o dar. Si tú vas a ayudar, que no sea dando migajas. Porque aquí viene otro elemento. Cuando yo veo que un político ayuda a la gente porque tiene hambre, porque vive bajo la miseria, es una cosa muy vergonzosa. Porque tú no estás ayudando. Tú lo que estás es alimentando esa pobreza, porque no solo es en cuanto a lo material, sino también mental. Porque la verdadera ayuda consiste en tú gestionar, en tú ayudar a esa persona a emprender, a buscar un trabajo, para que no dependa del político.
El populista sí hace eso. Un político populista sí quiere que la gente dependa de él, que la gente dependa del Estado, que la gente dependa del gobierno, porque el gobierno se alimenta de la ciudadanía cuando no tiene educación política. Y eso es lo que pasa en la República Dominicana. De verdad que sí. Bien, si alguien más tiene una pregunta por ahí, si no despedimos en este momento. Sí, porque bueno, creo que nos quedan pocos minutos ya también. Sí. Bueno, ha sido bastante amena esta conversación de esta noche, me ha encantado. La verdad es que me surgió la inquietud de conocer y compartir acerca de este tema, ya que es de suma importancia y nos acercamos a un proceso electoral importante donde vamos a elegir al candidato presidencial del Estado Dominicano. Entonces tenemos que prepararnos y escudriñar, observar, analizar todo lo que tengamos que hacer, que esté a nuestro alcance para hacerlo Así correcto. mismo es. Y mira, el mundo está cambiando. Los jóvenes, o sea, los jóvenes en cuanto al pensamiento, también han cambiado, porque no es un secreto para nadie que los jóvenes de hoy en día piensan muy distinto al pasado. Y yo quiero emplear aquí una metáfora, la metáfora del surfista. Nelson sabe muy bien cuál es la metáfora, porque recientemente juramenté a un grupo de jóvenes en un movimiento político. Y yo dije allí la siguiente metáfora. Está la metáfora del surfista. El surfista va a la playa, ¿verdad? Cuando llega a la playa se pone su traje de surfear, coge su tabla y entra al mar. Mientras más profundo te vayas, las olas serán más grandes, más altas. Porque, entonces, ¿qué pasa? Cuando el surfista llega a lo profundo, tienes que esperar, porque la ola no es como el aire, que viene cada vez. El aire viene cada vez. La ola en el mar dura mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el surfista se da cuenta de que viene la ola, voltea, ¿verdad? Empieza a nadar para poder subirse en la ola. Cuando se sube, entonces se levanta, se pone de pie y empieza a surfear. Asimismo es el cambio. Asimismo es la tendencia juvenil en la política. Si los jóvenes hoy en día no decidimos aportar al cambio en la sociedad, si los jóvenes nos quedamos en nuestra casa, si los jóvenes siempre decidimos no participar en la política, entonces tendremos que esperar otro proceso electoral, tendremos que esperar no solo en 2024, quizás en el 2028, 2032, lo que sea, para poder entonces cambiar nuestro sistema político. Entonces, así mismo así mismo es el cambio, así mismo es la tendencia política, va cambiando. Si nosotros no nos montamos en esa ola, entonces nos quedamos fuera, como el surfista. Si el surfista no se monta en la ola que llega, entonces tendrá que esperar más y no se sabe cuándo vendría la otra ola. Es así. Bien, pues no hay tiempo para más, tenemos el tiempo encima. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por aceptar mi invitación. Gracias a la audiencia por estar en sintonía con nosotros. Es un honor tenerlos aquí a cada uno de ustedes y esperamos que este tema haya llenado sus expectativas. Nada, Esther, de verdad, muchas gracias por invitarme a compartir ideas contigo y a toda tu audiencia. De verdad, un placer y muchas bendiciones para todos. Amén. Amén. Dios te bendiga más, Juanma. Feliz noche, les enviamos un abrazo digital. Bye, bye, un placer, gracias.